Bienvenidos nuevamente. Hice una reconexión porque estaba fallando la red. Vamos a dar la bienvenida a Susana Vidal. Ella es una periodista experta en moda, es española y radica entre Nueva York, España y la Ciudad de México. Con más de 25 años de experiencia al frente de publicaciones internacionales, fue directora de la revista Elle, España, directora de Elle Deco, España también, y directora y fundadora de la revista Ragazza. Ella en su haber tiene 3 libros. El primero se llama Frida Kahlo. Este ha sido para la editorial Azulín, que ha sido un bestseller. Es Frida Kahlo como el arte, The Art of Being. En su segundo libro es Efecto Frida, en los que ella profundiza en 8 lecciones de pues todo el legado de Frida Kahlo, en 8 lecciones de Frida. Y el tercero, que se acaba de estrenar, se llama Mexican Style, un libro muy fotográfico, disculpen, que refleja toda esta visión de México. Ya se unió Susana, vamos a darle la bienvenida y muchas gracias a todas las personas que se están conectando, que se están uniendo a este live. Vamos a darle la bienvenida. Creo que ya se escucha bien el audio. Si la gente que está por aquí me confirma. Susana, ¿cómo estás? Contigo. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, pues bienvenida. Te quería agradecer por el tiempo. Sé que estás siempre con una agenda muy complicada y agradezco verdaderamente poder platicar contigo. Pues para mí es un placer, Perla. Me encanta verte, aunque sea a través de Instagram. Me gustaría más podernos tomar un café o quedar como hemos hecho en otras ocasiones, pero bueno, por el momento nos tenemos que conformar. Lo sé, pero bueno, esto es mejor que nada, por verte en este live y platicar y tomar un café, ya más adelante, aunque sea también con todo el tema digital. Por supuesto. Les estaba platicando cuando estaba haciendo la introducción de tus 3 libros, el primero de ellos sobre Frida. Ahora voy a poner una imagen que ha sido un bestseller y un éxito. Fue por el libro que te conocí precisamente, ¿no? En el cual voy a ir compartiendo algunas de las frases, pero para mí principalmente yo sé que tú tienes todo este privilegio de haber vivido en el auge de la moda, desde dentro, desde sus entrañas, ver cómo ha evolucionado. Y yo no sé cómo fue tu relación y este salto hacia la vida de Frida Kahlo. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Por qué Frida? Pues es que la verdad es que fue un viaje bastante apasionante y bonito y sobre todo fortuito. A mí siempre, o sea, siendo directora de él, e incluso anteriormente trabajando en Ragazza, una revista juvenil que también lancé en España, habían una serie de figuras femeninas del siglo XX que me transmitían muchísima fuerza, y una de ellas era Frida Kahlo. Yo recuerdo que cuando llegué a la revista Elle y como directora, la primera producción de moda que hice fue inspirada precisamente en la pintora mexicana, en Frida Kahlo. La hicimos en Cancún. Me acuerdo que la modelo era Patricia Velázquez, la que fue protagonista de la película, bueno, de la saga de La Momia. eh, y siempre la tenía como un referente a ella y a otras 5 o 6 mujeres del siglo XX. Siempre me ha parecido que la primera mitad del siglo XX ha sido muy fértil en dar un tipo de mujer súper fuerte, súper atractiva, que además no eran especialmente guapas en el sentido estético convencional, pero eran unas mujeres que tenían un imán increíble. Pues como te decía, una de ellas era Frida. Muchos años después, por circunstancias de la vida, me vine a vivir a México. Y el periódico en el que estaba trabajando, colaborando, el Huffington Post, me encargó que hiciera un artículo sobre la recién inaugurada exposición de Frida Kahlo.
porque los enseres de Frida llevaban encerrados en la Casa Azul, tú sabes bien la historia, Perla, pues casi 50 años. Y era la primera vez Sí, que se mostraban al público. No me quiero extender mucho en esto porque es que la verdad entras a explicar la historia de Frida y no acabas. sí, Y sí. bueno, pues fue con esa intención de hacer este artículo y una vez que estaba allí, que estaba viendo la exposición, la última parte de la exposición era un espacio que estaba dedicado a diseñadores contemporáneos que se habían inspirado en Frida Kahlo. Y de repente ahí pues tuve un flashback que me dejó como totalmente impactada delante de esos vestidos y empecé a recordar la cantidad de veces que yo había visto desfilar a Frida en la pasarela. Entonces, como que en un primer momento me pareció súper buena idea y maravilloso lo que estaba viendo y por otro lado decía, pues hay mucho más, si yo recuerdo, si creo, si he visto. Y la verdad es que ¿sabes? Me piqué conmigo mismo y nada más llegar a casa empecé a buscar todos estos desfiles que yo creía eh, en los que había visto a Frida Kahlo, porque no sabía si me estaba traicionando y estaba sobredimensionando mis recuerdos. Y entonces me di cuenta que no, que todo lo contrario, que, que no creo que sea una persona de una gran memoria, efectivamente, pues había recordado solamente la puntita del iceberg, que había muchísimo más detrás. Entonces escribí el artículo, al final del artículo publiqué que algún día un libro contaría la verdadera influencia de Frida en el mundo de la moda, porque yo en ese momento en el artículo, como no podía utilizar imágenes que testificaran y acreditaran esta influencia de Frida en la moda, pues sin imágenes no tenía mucho sentido, ¿no? Explorar, digamos, ese camino, pero solamente lancé eso al final del artículo. Algún día un libro hablará de la verdadera influencia de Frida en el mundo de la moda. Y mi sorpresa fue que empezó bueno, pues que fue un artículo que estuvo durante muchísimos meses, siendo pues el segundo más leído del periódico digital y empecé a pensar que eso era una señal y que me tenía que dedicar en serio porque en realidad yo escribí esto al final del libro como un reto, ¿no? Como un reto que me lancé a mí misma para atreverme a dar el paso de escribir el libro. Y cuando vi la acogida que tuvo, pues es cuando me decidí a hacerlo. Y que ha sido un bestseller y ha tenido todo un éxito, ha tenido diferentes ediciones, precisamente por el éxito que ha tenido y que sé que no tenemos el tiempo para platicar de todo el proceso en el que estuviste involucrada para poder tener imágenes, los derechos y poder contactar a tanta gente que se inspiró de, como dices, este estilo de Frida, como por ejemplo Jean-Paul Gaultier, ¿no? Tú en alguna entrevista comentaste que asegurabas que Frida Kahlo entendió la moda como el arte de ser. Para ti, ¿cómo es? ¿A qué te refieres con el eterno estilo de Frida y este misterio de Frida? Pues que para ella la moda, es decir, la manera de mostrarse al público, no era algo banal. Por eso de ahí el título, La moda como el arte de ser, y el subtítulo que nunca se publicó es No como el esfuerzo de aparentar. Ella a través de su imagen quería transmitir una serie de mensajes al mundo, ¿no? Y probablemente el más importante de todos ellos, porque hay muchísimos que tienen que ver exactamente pues con el momento vital que ella vivía, ¿no? Pero, pues por ponerte un ejemplo, por ejemplo, el corsé, ¿no? Que era un símbolo de, bueno, pues de sufrimiento y de De alguna manera dolor. de dolor y de opresión física. Pues ella lo decoró, lo pintó, le dio color, porque en el fondo lo que quería era estar por encima de las circunstancias y tener el control de su propia vida. Pero como te decía, sobre todo en la moda, que se podría hacer, pues ya, pues lo que he hecho un libro, ¿no? Hablando solamente de Frida y Sí, la moda. sí. Lo que a mí más me gusta es que Frida es una bandera a la diversidad, ¿no? Y más en estos tiempos. Me parece que es muy importante recuperarlo. Y por eso quizás ella tiene tantísima fuerza ahora mismo, porque o no acaba de morir nunca, o está más viva ahora que antes de morir, porque realmente los tiempos que estamos viviendo pues empujan hacia la mentalidad y hacia la forma que tenía de ver Frida la vida, la diversidad. La belleza está en la manera en la que te sientas tú mismo, no tienes por qué... Eh,
cumplir con un rol, por ejemplo, mira qué maravilla, ¿no? Otra de las cosas que me dejó impactada, cuando se descubrieron sus enseres, se descubrió un lápiz de cejas de Revlon, Ujú, ahí lo tienes, ujú. qué Sí. maravilla, ¿te gusta? Qué producción, pues sí, la verdad es que exactamente este lápiz de cejas y claro, fue impactante porque ella efectivamente tenía las cejas negras, superpobladas, pero las acentuaba. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que, porque probablemente ella tenía un exceso de vello corporal debido a la medicación que estaba tomando, ¿no? Por Claro. la multitud de lesiones que tuvo a raíz del accidente. Entonces, en vez de luchar contra el exceso de vello, que desde luego no era una característica de la mujer bella del momento, ni muchísimo menos, pues decidió hacer lo suyo y acentuarlo. Por eso estamos viendo este lápiz de cejas entre sus pertenencias, porque ella las remarcaba. De alguna manera podemos decir que de esa forma ella fue una precursora de hoy en día. Entonces, esta individualidad, este canto a la diversidad, este sé tú misma, este no te acomplejes de lo que eres, sino que saca tu mejor partido y siéntete sobre todo muy feliz y muy satisfecha de la manera en la que concilias tu personalidad con tu imagen, pues es lo que yo creo que ahora mismo está absolutamente de rabiosa actualidad. Y justamente te iba a hablar, te iba a preguntar sobre ese concepto y tú solita respondiste a esa, te iba a preguntar sobre la autenticidad, ¿no? Y como tú dices, fue tan auténtica con ser ella misma, acentuar sus defectos que ya quién los podía mostrar porque ella misma los estaba aceptando, ¿no? Y representando. Y como lo decías, en sus pinturas, en sus autorretratos, hizo esta versión mucho antes del selfie, en el cual, pues como todos, hacía esta versión perfecta o la que ella imaginaba de sí misma, ¿no? Como existen estos filtros y todos estos arreglos, pero esa autenticidad es lo que seguramente coincides conmigo, la hace tan vigente y ha hecho tan fuerte su impacto para diseñadores, para la moda y para la música, para la indumentaria, y eso es otra de las grandes marcas tan importantes y características, la indumentaria de Frida, ¿no? Y cómo utilizaba su moda para dar un mensaje. Exacto, y además era un mensaje también de mestizaje con respecto a México, porque su familia originalmente por parte de madre era, como todo el mundo sabe, del sur de México, de Oaxaca, pero también utilizaba prendas de su abuela española, o sea, mezclaba con un arte como si fuera, hoy en día las estilistas se volverían absolutamente locas con ella, porque realmente a través de su vestuario también pintaba, también creaba cuadros. Entonces, al final, era tan impactante su propia imagen que ella misma supo verlo, reflejarlo en sus propios cuadros. Entonces, sí, por eso se ha considerado, y hablo yo de ello también en el libro, que fue la primera reina del selfie, porque fue una mujer que no tuvo ningún reparo a través de sus autorretratos de mostrarse al mundo, ¿no? Como ya que creía y quería Quería. mostrarse. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué nos dices? Creo que hoy en día existe una gran confusión y un revuelto o revuelco hacia el tema del feminismo, ¿no? Y que también esta postura tenía Frida con sus vestidos y después cuando pelea con Diego. ¿Cómo, alguna vez tú y yo platicamos sobre eso y me pareció muy interesante y has dado conferencias, yo sé, alrededor del mundo sobre este tema y dándole un mensaje a las mujeres y vamos a pasar con ello también al siguiente libro, pero platícanos un poquito de esta tu opinión. Sí, exactamente, pues es una de las claves del siguiente libro, que ya lo esbocé en el primero, porque Frida, pues como sabemos, fue una mujer que reivindicó pues muchísimo su espacio vital, ¿no? A pesar de estar casada con uno de los mejores artistas del momento, pues ella no renunció nunca a ser ella misma y a darse a conocer tal y como creía que debía hacerlo.
Y, y siendo tan fuerte y siendo tan rotunda en sus reivindicaciones, no renunció jamás a hacerlo a través de esa feminidad que se veía en las flores que recortaba en su jardín cada mañana y que se colocaba ella personalmente en su corona, en el pelo, cómo se maquillaba las uñas y los labios, cómo utilizaba y mezclaba distintos tipos de tejidos de una manera tan sutil, tan delicada, tan sumamente estética. O sea, ella compaginó de alguna manera, ella reforzó su mensaje feminista con, con una apariencia absolutamente femenina. Y eso también ahora mismo está, nos ha reconciliado muchísimo a las mujeres con el feminismo, porque hubo una gran fase, ¿no?, de este movimiento que probablemente pues, en sus orígenes y en su esencia lo que reivindicaba era absolutamente lícito, pero se manifestaba de una forma en la que muchas mujeres podían no reconocerse. Entonces, recuperar la imagen de Frida es entender que el feminismo y la feminidad no están en absoluto reñidos, sino que se refuerzan mutuamente. Esa es la clave. Entonces yo creo que el feminismo que estamos viviendo hoy es un feminismo que recuerda mucho a ella porque no está renunciando en absoluto a esa parte de esencia de mujer. Femenina. Exacto, exacto, completamente de acuerdo. Y eso nos lleva al siguiente libro que es Efecto Frida y sus lecciones de vida, y es un poco donde ya profundizas, ¿no? Con todo esto que nos dejó en 8 capítulos. No sé si quieres platicar un poquito al respecto. Sí, bueno, pues Aquí, Perla, fue tanto lo que dejé fuera en el primer libro y fue un poco tan frustrante para mí no poder transmitirlo que ya decidí que lo que quería acabar de contar de Frida tenía que ser en un libro, que fuera un ensayo, que no tuviera apenas imágenes, eh, para que yo tuviera toda la extensión posible para transmitir estas 8 lecciones, que bueno, podían ser 6, podían ser 12. Yo al final decidí que fueran 8, pues eso es mi mirada, es una visión que, que considero que fueron las que ella dejó como su mejor legado. Y la primera justo es la que estábamos comentando ahora, que la feminidad y el feminismo son compatibles. Y el resto, bueno, pues ahí las tienes, ¿no? aquí las tenemos y lo voy a dejar como para un misterio para que la gente de verdad busque el libro, se los recomiendo enormemente. Yo recuerdo aquella vez que nos vimos y que platicamos cuando estabas en esta escritura, en este proceso, la autenticidad fue lo que siempre más me ha resonado y más me he identificado con ella, pero sin duda a través de este libro y a través de tus ojos, he podido leer a Frida de una forma distinta, no como la artista, no como la pintora, sino como esta mujer fuerte, como tú dices, cargada de vida y de autenticidad. Y por aquí te preguntan, si pudieras hacerle una pregunta a Frida, ¿cuál sería? No sé si ya alguna vez te habían hecho esta pregunta. Pues mira, es que me hace muchísima gracia porque el otro día justo estaba pensando, mira, una de las secciones más divertidas que yo hice, nada más dedicarme a mi profesión, al periodismo, en Ragacha se llamaba la entrevista imposible, ¿no? Y eran entrevistas con gente que ya había desaparecido, que ya había muerto, ¿no? Y el otro día pensaba, nunca le hice una entrevista a Frida, A Frida. que a Frida, ¿no? En esta sección hubiera sido maravilloso, pues no sé, hay tantas, pero probablemente lo que más me gustaría saber es su relación con Diego. Eso es algo que para mí tiene muchísimo, muchísimo interés, ¿no? O sea, cómo podía ser una persona tan sumamente atractiva, ¿no? A la misma vez que era una persona tan brusca para algunas cosas, tan delicada para otras. No sé, es un personaje para mí bastante controvertido, que cuando empecé bueno, pues a profundizar sobre Frida,
pues tengo que reconocer que no me caía nada bien y que siempre que leía sobre él, Menos. no entraba, no entraba. Y bueno, me fue cautivando porque su obra es realmente exquisita y extraordinaria. O sea, Diego Rivera es para mí un pintor sublime, mientras que Frida es otro tipo de cosa que no tiene nada que ver. Es una artista que ha sabido transmitir y contar su vida como si fuera un cómic a través de su propia obra. Entonces, para mí ¿sabes? Está en otra dimensión completamente diferente. Bueno, lo que te estaba contando de Diego, sí que le preguntaría eh, sobre esta relación imposible, ¿no? Que tuvieron ellos y que es otra de las lecciones que menciono en este segundo En el libro, libro. Efecto Frida, que ellos de alguna manera mostraron que la lealtad no tiene nada que ver con la fidelidad. Entonces, esto a mí, ya te digo, que me rebotó mucho, ¿no? Con el concepto que yo tenía de relación amorosa y sentimental. Y, y buceando y conociéndoles mejor, pues realmente me parece extraordinario que sea así. O sea, extraordinario reivindicar que la lealtad es algo valiosísimo, quizás De incluso lo más más que importante. sí, incluso quizás más que la fidelidad. Entonces, bueno, pues sí, le preguntaría definitivamente por Diego Rivera. Y creo que muchos haríamos lo mismo. Tenemos esa pregunta por diferentes temas. Aquí vamos a saludar a Silvia Olmedo, querida. Nos saluda, te dice felicidades, Susana, admirable tu trabajo y tu pasión. Ay, muchísimas gracias, Silvia. Yo también pienso lo mismo de ella. Es una persona Sí, maravillosa. sí, vamos a invitarla, Silvia, por aquí. Públicamente te invitamos también a que vengas a platicar con nosotras online. Y bueno, ahora quiero decirte que el fin de semana pasado, que fue el puente de Día de Muertos, mucha gente Sí, estuvo en San Miguel de Allende y te felicito porque por todos lados veía yo esta portada, esta imagen y me emocionó muchísimo porque sé lo que es tu trabajo y lo que es tu pasión también por México. Este es tu tercer libro, Mexican Style, ¿no? Que es un libro fotográfico que refleja los conceptos de nuestro país y de por qué es tan conocido y reconocido en el mundo. Entonces quería preguntarte de tu amor por México, ¿cómo es que será que Frida te llevó? Yo sé que circunstancias de la vida te llevaron a México, pero no sé si también el proceso de Frida te enamoró más de México o cómo surge la idea de este libro. o no sé qué decirte, ¿eh? No sé si fue Frida la que me llevó. Desde luego, por Frida no vine a México, eso como te contaba, son casualidades del destino, pero fíjate que nada más llegar a México el primer libro que quise hacer fue porque Este, ya existía una colección de Asulín, la editorial para la que escribí el primer libro de Frida, Frida Kahlo, Fashion as the Art of Being, y me pareció tan maravilloso, tan divertido, tan rotundo poder contar con imágenes y el reto de escribir un texto creo que eran, sí, como 20 líneas, que eso para, para un periodista es, bueno, a ver, es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Tienes que sintetizar, pero que al final es durísimo, ¿no? Por eso en claro, todas las redacciones siempre se comenta, hoy no tengo tiempo de escribir poco, porque realmente escribir poco tiene muchísimo más esfuerzo, lleva mucho más tiempo que claro. escribir mucho. Pues este libro me apetecía muchísimo hacerlo porque me parecía que me iba a permitir a mí entrar de una manera como más contundente, ¿no? A vivir en este país. Pero probablemente el destino tenía toda la razón, yo no estaba todavía preparada y probablemente pues Frida me ayudó mucho a entender México, que no es fácil de comprender, porque es verdad que hablamos el mismo idioma, pero es como, no sé, es solo el mismo idioma, pero a veces es solamente eso. Un idioma parecido, pero las formas de transmitir, de decir las cosas, cuando tú lo sabes bien, pues no es la misma. Entonces, sí que es verdad que Frida me ayudó a comprender mucho más rápido México. Pero para mí México, pues ha representado, llevo aquí viviendo 10 años, ha representado una de las etapas más bonitas de mi vida. Yo llegué aquí
después de haber dirigido la revista Elle en España 18 años, y pensé que lo más bonito profesionalmente hablando que había hecho en mi vida ya estaba realizado, ya había sido eso. Y aquí, bueno, pues obviamente quería hacer algo, pero no sabía el qué, ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni dónde. Y, y México me ha regalado, pues, una de las etapas, tanto personales como profesionales, más bonitas de mi vida. Y me ha ayudado muchísimo a crecer como persona. Me ha cambiado mucho la forma de ser también. Y me ha hecho sufrir mucho también. Porque, bueno, pues porque siempre un cambio de estas características, pues no es gratuito ni todo es a favor. Pero incluso en ese sufrimiento ha habido una belleza extraordinaria y un crecimiento personal increíble. Así que Frida es muy importante. Frida me ha acercado a México, pero México es probablemente, diría que está en primer lugar. Me gusta saber eso, me gusta saber eso. Y qué bonito que uno llega a una etapa de la vida profesional y como decías, sentías que ya habías pasado esta mejor etapa y que llegaras y te sorprendieras tan favorablemente, tan positivamente y que realmente ha sido un boom para ti, ¿no? Sí, ha sido divertidísimo. A ver, lo más duro fue trabajar sin equipo, ¿no? Trabajar sola, porque cuando escribes estás sola, investigas sola, estás muy sola. Aunque